solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos una vez más con vosotros en el espacio de Figuras Bíblicas, compartiendo la palabra de Dios, abriéndola, examinándola todos juntos y trayendo en claro lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Hoy traemos un tema cuanto menos interesante y de edificación para aquellos que lo hemos entendido. Gracias a Dios. El pueblo judío posiblemente hasta el día de hoy sigue teniendo una controversia con respecto al tema de hoy, pero bueno, es algo muy bonito que ocurrió en el momento en el que Cristo Jesús, ¿verdad?, fue crucificado en la cruz. Entonces, la figura que hoy vamos a ver es el velo del templo. Tiene mucho significado espiritual para nosotros a día de hoy y también el saber que fue rasgado, ¿verdad?, por la mitad de arriba abajo. Cuando estamos hablando del templo, bueno, vemos que en el templo de Dios habían dos velos. Uno de ellos estaba frente al altar de incienso, donde los sacerdotes accedían cada día y hacían sus labores, y el otro se encontraba, ¿verdad?, separando este lugar santo del lugar santísimo, donde nadie podía entrar sino solamente una vez al año. El sumo sacerdote, presentando sangre, se acercaba a la presencia del Señor en el gran día de la expiación, el día que todos conocemos, en el que Él mismo ofrecía sacrificio primeramente por sí mismo y después por todo el pueblo. Entonces, es de este velo o de esta cortina de la que hoy vamos a estar hablando. Simplemente me gustaría, para comenzar, que podamos darnos cuenta de quién diseñó esta cortina o este velo y cuál era su propósito. Para ello tendríamos que ir a Éxodo capítulo 26, donde encontramos al Señor mismo, Dios mismo, dándole instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser todos los utensilios dentro del tabernáculo, dentro del templo, y ahí precisamente nos está dando una orden específica con respecto al velo. Para ello, en Éxodo capítulo 26 podríamos leer desde el versículo 30 en adelante. Dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia
cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Bueno, hasta aquí lo podríamos dejar, ¿verdad? Y el Señor algo que nos está enseñando es precisamente que la función principal era hacer una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde simbólicamente se manifestaba la presencia del Señor, donde habitaba la presencia del Señor mismo. Bueno, simplemente antes de entrar en materia hay algún dato que me gustaría dar para que lo podamos tener en mente, porque claro, aparentemente vemos que aquí nos habla de un manto, nos habla de un velo, nos habla de cortinas, muchas veces lo expresamos de esta manera, y puede parecer que simplemente era un cortinaje que estaba expuesto de una forma opaca que no dejaba ver lo que había detrás, pero era algo mucho más allá. Simplemente como datos podríamos decir que tenía 20 metros de altura y tenía 10 centímetros de espesor, es decir, estamos hablando de que era grueso y era alto, 20 metros de altura. De hecho, se dice que era necesario alrededor de 70 hombres para enrollarlo. Cada vez que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ir de un lugar a otro, era necesario enrollarlo, y para eso, bueno, pues se especula que alrededor de 70 hombres sean necesarios para poder enrollarlo y transportarlo. Encontré también a un historiador judío, ¿verdad?, muy conocido por algunos, Giuseppe Flavio, y él mismo decía que ese velo, aunque lo atases con un caballo a cada lado y empezasen a correr todo lo que pudiesen, era imposible que se pudiese rasgar de alguna manera, es decir, no había forma humana de que eso se pudiese rasgar. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña con un buen propósito que fue rasgado de arriba abajo. Y otro dato curioso, ¿verdad?, y por eso hablábamos al principio de los judíos que no han llegado a entender esto, hasta el día de hoy en las sinagogas se pone un velo, ¿verdad?, entre lo que es el lugar de reunión, el lugar de asamblea, y se pone frente al armario sagrado donde se encuentran los rollos de la Torá. Es decir, ellos hasta el día de hoy tienen esta representación, ¿verdad?, de un lugar sagrado donde está hecho de forma exclusiva para unos pocos. Bueno, la gracia del Señor Jesucristo nos abrió la puerta y ahora la palabra de Dios nos enseña que todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Bueno, yo creo que de esto vamos a estar hablando en el programa que tenemos por delante. Pues sí, la verdad es que son datos muy interesantes. Como bien decía José, es bueno tenerlo ya en mente, todos esos datos. Tenemos también a historiadores que de alguna manera acreditan todos esos datos que le he hablado, y por supuesto tenemos esos 2.26, ¿no? Tenemos el registro escritural, ¿no?, de la función del velo en el Antiguo Testamento y de la construcción del velo en todo como Dios estableció y ordenó. Entonces, ahora, bueno, pues damos un salto en la Escritura y nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15 y el verso 38. Por supuesto, en los 4 evangelios tenemos los textos paralelos para poder hacer las comparaciones si tienes un rato y ver mucho más de lo que nosotros en estos 30 minutos podemos hablar, ¿no? Sí. Pero nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15 y concretamente al versículo 38, donde está diciendo la palabra del Señor: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Bueno, este capítulo 15, la verdad es que tenemos un contexto que tiene que ver, por supuesto, con la muerte y la crucifixión de Cristo Jesús. También ahí, en este capítulo 15, podrás ver cómo Él fue sentenciado a muerte de una manera tan injusta, y podremos ver también en este capítulo 15 cómo estuvo ante Pilato. Pero nos interesa este verso 38, todo el contexto nos acompaña a lo que vamos a hablar, no tenemos el tiempo para leer todo este capítulo 15, pero nos acompaña un poco a lo que vamos a ir diciendo. El primer punto que a mí me llama la atención y creo que es muy interesante y seguro que todos sabemos y hemos escuchado de él, es que este velo, dando las medidas que ha dado José y dándonos todos esos datos, se rasgó, como bien dice la Escritura, y hemos leído de arriba abajo. Entonces, no podemos pensar otra cosa que fue el Señor el que rasgó ese velo. Es muy curioso porque el momento donde el Señor rasgó el velo
Bueno, esto es muy interesante ver que todos los datos de las Escrituras en su preciso momento donde actúa exclusivamente el Señor, y también añadimos que solo el Señor puede hacer eso, en este caso rasgar ese velo de arriba a abajo, es porque hay una señal muy interesante para que nosotros podamos captar. Como estamos bien diciendo, estamos en un momento donde desde las 12 de la mañana a las 3 de la tarde todo se oscureció. Y también sabemos, leyendo detenidamente y contrastando los 4 evangelios y los textos paralelos, que a las 3 de la tarde fue cuando nuestro Señor Jesucristo expiró o murió. Es una hora muy señalada. ¿Por qué? Porque estamos en la Pascua, estamos en esta fiesta judía, estamos identificando que el templo estaría lleno de sacerdotes, muchos de ellos estarían en el lugar santo, oficiando lo que ellos tenían que oficiar en aquel momento. Estamos también viendo que ellos vieron como toda la tierra se llenó de oscuridad, y en ese mismo momento vieron cómo se rasgaba aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y puedo decir que pudieron presenciar, aquellos sacerdotes que estaban oficiando en el lugar santo, pudieron presenciar el lugar santísimo. ¿Por qué digo esto? Como bien decía José, y como bien nos dice las Escrituras, que en el lugar santísimo tan solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, y tenemos que añadir que si él iba en pecado, cuidado. Exacto. Para eso tenemos ahí también un poco la tradición que dice que iba atado los tobillos con una cuerda, que llevaba en aquel vestuario de sumo sacerdote unas campanillas, y si esas dejaban de hacer ruido cuando él estaba en el lugar santísimo, que simbólicamente representa la presencia de Dios, si dejaban de sonar esas campanillas, mal asunto, en el sentido de que el hombre entró con pecado y había que sacar. Y quedó fulminado. Arrastrando. Bueno, eso es importante. Me llama mucho la atención, ¿no? Como aquellos sacerdotes pudieron presenciar aquella señal que el Señor hizo. Aquella señal que el Señor hizo tenía que ver, por supuesto, con la muerte del Hijo de Dios. Me gustaría leer para todo esto Hebreos capítulo 9, desde el verso 6. Dice: y así, dispuesto estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Simplemente que veamos que ese día ahí estaban los sacerdotes, en aquel lugar, en el santo. Pero, versículo 7, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, está hablando de que él entrara también haciendo su sacrificio correspondiente para estar limpio delante de Dios, y por los pecados, por supuesto, también de ignorancia del pueblo. Esta función la tenía que cumplir el sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo. Pero yo simplemente con esto principiar que esta era la función del velo, y cómo aquel grupo de sacerdotes pudo quedar estupefacto viendo cómo ese velo se rasgaba desde arriba hacia abajo. Pues sí, esa es una realidad, porque muchas veces pensamos también, o a lo mejor en nuestra mente, ¿verdad? Trabaja la sensación de que el templo estaba vacío y de que de repente el velo se rasgó. Bueno, según las fechas que era, como bien nos ha dicho Antonio, lo normal es que en ese momento hubiesen sacerdotes sirviendo en el lugar santo dentro del templo. Es decir, estaba concurrido, y ante los ojos de estos hombres algo ocurrió. El velo se rasgó de arriba a abajo, como bien estamos hablando. Hay algo que nos está hablando y que nos hace énfasis de arriba a abajo. Por ejemplo, si leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 45, Lucas simplemente nos habla de que el velo fue rasgado por la mitad. Bien, aquí hemos leído Marcos 15:38, o si leyésemos también Mateo 27:51, nos dicen de arriba a abajo. Es decir, traen claridad si lo sumamos a lo que Lucas nos está hablando. Dice que el velo fue rasgado, es decir, ellos daban testimonio de que nadie lo pudo haber rasgado de ninguna manera, sino fue de arriba abajo, porque Dios mismo se encargó de
quitar esta pared intermedia o de quitar este velo que estaba de una forma intermedia, ¿verdad? Así es. Entonces, me gusta mucho, ¿verdad?, cuando vemos la palabra de Dios, la palabra de lo alto o la palabra de arriba, es decir, desde arriba, y nos hace mención a quién, al Señor mismo, es decir, Dios mismo estaba obrando en ese momento en el que gran parte del pueblo estaba hacia el Calvario, mirando ese monte en el Golgotá, donde estaba Jesucristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios crucificado, y estaba abandonando su vida carnal. De repente en el templo estaba ocurriendo algo fantástico que ni tan siquiera los sacerdotes podían esperar. En ese momento que se ve que el velo fue rasgado, es decir, los sacerdotes vieron algo que hasta entonces les había sido negado. Es decir, se encontraron frente a frente al lugar santísimo. Es decir, algo que para ellos era totalmente prohibido, de repente comprobaron de que había un acceso libre para que todo el que quisiese acceder podía acceder. Esta es la parte, digamos, figural, o la parte representativa. A día de hoy hay una enseñanza espiritual y la palabra de Dios nos enseña que por medio de la muerte de Jesucristo, Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, y el autor de Hebreos nos dice, esto es a través de su cuerpo. Entonces, me gustaría leer donde ha estado Antonio en Hebreos capítulo 9, en el versículo 6, dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto lo hemos estado hablando hasta ahora. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. También lo hemos estado hablando de esto. Ahora dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y vamos a quedarnos aquí, es decir, hasta ese entonces algo ocurría, y lo estamos leyendo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ahora bien, ¿qué ocurrió en ese momento en el que Jesucristo murió, en el que el velo fue rasgado? Se manifestó el camino al lugar santísimo. Y si somos más objetivos, vamos a hablar del lugar santísimo como la presencia de Dios. Entonces, Cristo Jesús nos ha abierto un camino a la presencia del Señor. Y bien, el autor de Hebreos ahora nos presenta también, y lo vemos en un contexto bíblico, a Jesucristo como el gran sumo sacerdote, ¿verdad?, que se apiada y tiene compasión de nuestros pecados. Entonces dice el versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Estamos hablando de que el autor de Hebreos le está hablando a los judíos todavía andando en sus propias tradiciones y todavía llevando a cabo este culto ceremonial. Entonces dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora bien, y aquí cambia todo, dice, pero estando ya presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y es por esto, ¿verdad?, por lo que los cristianos nos basamos en la palabra de Dios, fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios, pero no seguimos estos ritos ceremoniales con los cuales Cristo ya rompió, porque ahora nos está hablando que Él tuvo acceso solamente una vez por todas a la presencia del Padre para hacer perfectos a los santificados, es decir, dice, habiendo obtenido eterna redención. Y esto es lo que Cristo Jesús nos ha venido a dar con su muerte y con su resurrección. Entonces, verás que muchas veces hablamos de ritos y de tradiciones judías que ya no tienen nada que ver con los cristianos. Para los judíos, ahí se han quedado ellos estancados en eso, pensando que el Mesías ha de venir. Bueno, Cristo ya vino, rompió con todo ello, y Él mismo se puso como sumo sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, e hizo una ofrenda, Él mismo, para un perdón eterno y una perfección santa en Cristo Jesús. Pues sí, entonces ya empezamos a tener una realidad o una claridad por las Escrituras, por la palabra de Dios, y es que la muerte expiatoria de Jesús nos queda abierto
el acceso al lugar santísimo. Creo que, por supuesto, como cristianos lo tenemos más que entendido, pero ahí está este mensaje, ¿no?, de salvación a través de su muerte y de su resurrección. Que aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro personal con Él, que sepan que queda abierto este acceso, ¿no?, por su muerte, la muerte de Jesucristo, esta muerte expiatoria, a este lugar santísimo. Bueno, Hebreos 10, 19, él lo ha estado comentando y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, es de su entrega, de su muerte. Tiene que ver con la persona de Cristo entregando su vida en la cruz del Calvario. Es muy curioso porque esto es una paradoja. Cuando hablamos del pueblo judío, no, como venimos diciendo, ahora un poquito antes, a micrófono cerrado, pues estábamos diciendo cómo no pueden ver ciertos textos. Nosotros estamos mencionando los que nos permite el tiempo, pero podríamos coger tantos textos y sobre todo el libro de Hebreo para ver claramente, ¿no?, que el velo Dios lo rasgó y por la fe en el Hijo de Dios nos permite entrar a este camino nuevo y vivo. Entonces, para el pueblo judío es una paradoja tan grande. Leía que sobre el 2014, ahí comienza la reconstrucción del templo, pero en la parte interior. Y una de las cosas a las cuales se dedican es a este velo. Entonces ahí se dedican las mujeres, cogen toda la información que tienen del Antiguo Testamento en Éxodo 2:26 y lo quieren hacer tal y como Dios ordenó en aquel tiempo a Moisés que se hiciera. Y ahí estuvieron trabajando en él y digo, qué paradoja, ¿no? Dios abriendo, rasgando, desde el cielo a la tierra ese velo para que entremos y tengamos acceso a su presencia, y hoy el pueblo judío queriendo otra vez de alguna manera remendar, porque va a ser un remiendo en este sentido, aquel velo. Una paradoja. Cristo ha derribado, ¿no?, podríamos decir también, en este mismo momento de su muerte, ha derribado, ha abierto este lugar donde nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios. Hebreos 4:14 está hablando un poco acerca de todo esto, y así lo está expresando estos versículos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, estamos hablando de Jesucristo, y estamos también viendo que este término de traspasar los cielos tiene que ver con resurrección, no puede ser de otra manera, y tiene que ver con que volvió a su lugar, se sentó a la diestra de Dios Padre. Mejor dicho, volver a su lugar es una expresión mía, pero que también nos hace ver que Él se sentó a la diestra de Dios Padre una vez que traspasó los cielos y anteriormente que resucitó de entre los muertos. Ahora dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, creo que esto es importante también, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Importante también, versículo 16, entonces acerquémonos. Esta es la invitación, ¿no?, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Es la invitación que Dios nos hace a través de su palabra. Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y yo creo que esto a mí me gusta en la manera que Dios, el vocabulario del Señor es tan rico, y es que fíjate, nos hace ver que cuántos oportunos socorros. Yo pensaba, digo, cuántos oportunos socorros no he tenido en mi vida cristiana y no voy a tener. Pues ahí sé que puedo confiadamente acercarme al trono de gracia y voy a hallar realmente en la presencia de Dios lo que yo necesito para ese oportuno socorro. Entonces, pues qué bueno, ¿no?, que podamos también entender un poco esta realidad, ¿no? Y la realidad tiene que ver con poder disfrutar de la presencia de Dios. Totalmente, ¿verdad? Precisamente donde estabas leyendo ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces
Algo que nos está animando, que estamos viendo, es que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha abierto el camino para que podamos estar con Él. Aquí, ¿verdad? En el capítulo 4, ahora nos dice, el Señor ya nos ha abierto el camino, Cristo Jesús presentado como el sumo sacerdote. Ahora acerquémonos con confianza. Donde estábamos antes, Hebreos capítulo 10, versículo 22, nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Y también nos habla del lavamiento en Cristo Jesús que encontramos. Entonces vemos que en este rasgar el velo, ¿verdad? Hay una enseñanza clara, y es: acerquémonos al Señor. Es que el Señor quiere que tú y yo acudamos a Él. Ya no es tanto ahora buscar ritos y buscar tradiciones, cómo poder agradar a Dios por medio de ofrendas de animales, como ya estamos diciendo que hasta el día de hoy los judíos están encerrados en ellas, sino que ahora es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Y me gusta mucho como dice Hebreos capítulo 10 versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda, es decir, Él mismo fue la ofrenda que a Dios le agradó, que satisfizo la ira de Dios, fue Jesucristo mismo. Dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí, si eres cristiano, eres hijo de Dios, aquí nos encontramos. Aquí ahora podemos ver nuestras flaquezas, podemos ver nuestras necesidades y saber que tenemos un sumo sacerdote a quien poder acudir. Es decir, tenemos un intercesor delante del Padre. Ya no es ningún hombre, ¿verdad? Ya no es alguien puesto por sí mismo o incluso puesto por Dios en el Antiguo Testamento. No vamos a estos santos del Antiguo Testamento, tampoco vamos a Jesucristo, el bendito y fiel sumo sacerdote. Amén. Puesto por Dios, el cual fue sacrificado por nosotros. Ya dice que por esa ofrenda hemos sido santificados, hemos sido perfeccionados para siempre. Ya el Señor está viendo una obra consumada. Entonces no estamos dando lugar al azar, no estamos diciendo, bueno, pues el Señor rasgó el velo y qué bonito que rompió los esquemas de todo. No es que rompió los esquemas, es que nos abrió un camino y ahora nos está diciendo, acércate a la presencia de Dios, acércate al trono de la gracia, acércate al Señor Jesucristo y recibe perdón de los pecados. Porque es curioso, en ese lugar santísimo, ¿sabes qué se encontraba? Bueno, pues se encontraba un lugar llamado el propiciatorio, ¿verdad? Es una palabra que a mí me gusta mucho y muchas veces la decimos sin saber qué significa, pero en definitiva, en este propiciatorio, ¿verdad? Había dos querubines de oro, uno frente al otro, mirando esta tapa donde se depositaba o se derramaba la sangre del sacrificio, porque justamente debajo, dentro, una de las cosas que habían eran las tablas de la ley, era aquello que a nosotros nos condenaba perpetuamente. Sin embargo, la sangre de un animal inocente era derramada por ahí y esos querubines de una forma representativa ya no veían aquello que nos condenaban, sino veían una sangre limpia y el pueblo era perdonado de una forma. Pero ahora estamos viendo de que ya no es la sangre de un animal y ya no es de un año para otro, de un día para otro. La sangre de Jesucristo fue vertida sobre el propiciatorio y desde entonces, ¿verdad?, el Señor aplacó la ira para aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús presentado y manifestado como el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo vio muy bien Juan el Bautista cuando vio acercarse a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú fíjate, si yo muchas veces me lo he planteado, si en aquel tiempo yo viese a Jesús y pudiese ser Juan el Bautista, diría, he aquí el Mesías, he aquí el Rey de Reyes, he aquí Dios encarnado. Juan el Bautista tuvo una revelación y dijo, mira, ha nacido ahora, pero ha nacido para morir, ha nacido para ser el Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo y por esa ofrenda hacer perfectos a todos, y el Señor mismo rasgará ese velo y nos dará un acceso directo por medio de Cristo Jesús a su presencia. Pues sí, Juan Bautista, como está diciendo José, también dio testimonio en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el verso 17 está diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo también a los colosenses quiere hacer un poco esta distinción y él está asociando la ley con Moisés, como bien sabemos, y le está dando la importancia que tenía la ley, pero está asociando a Jesucristo con la gracia y con la verdad. Y me gusta mucho Pablo como
nos queda un registro ahí en Colosenses capítulo 2 y verso 17, y está hablando un poco acerca del Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento dice que era una sombra de lo que ha de venir. Cuando en este sentido estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando todo lo que los profetas profetizaron, tanto profetas mayores como profetas menores, lo que la ley de sí apuntaba, y simbólicamente todos los tipos, y todo tenía que ver con la persona de Cristo. Y Pablo está haciendo una conclusión de todo eso, y está diciendo que era una sombra de lo que había de venir, en el versículo 17. Y la realidad, fijaros, ¿no?, un poco el contraste, ¿no?, que usa aquí Pablo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, dice, pero la realidad se halla en Cristo. Entonces, y cuando estamos hablando de sombra y estamos hablando de realidad, yo creo que hay una diferencia que es fácil de observar. Pero es muy bueno, ¿no?, saber un poco acerca de que esta sombra nos apuntaba a la realidad, o mejor dicho, a la persona de Cristo, y estamos hablando un poco acerca de su muerte, y estamos hablando acerca de que este velo se rasgó de arriba abajo y hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10 y versículo 10, yo con esto estoy concluyendo, dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que adoran. Y bueno, habría que seguir leyendo, pero de alguna manera nos está también aquí Hebreo en este capítulo 10 y en este verso que hemos leído nos está también dando la entrada a que los verdaderos adoradores, aquello mismo que Jesús dijo a la samaritana, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y tales adoradores necesitamos adorar, ¿no?, en este sentido, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo esta adoración, ¿no?, que nosotros le damos al Señor porque Él ha muerto, porque el velo se ha rasgado, porque podemos estar en su presencia y lo podemos adorar en espíritu y en verdad. Bueno, pues hasta aquí. Yo creo que no vale la pena, no tenemos el tiempo, vale la pena, pero no tenemos el tiempo añadir algo más, pero dejar claro, ¿verdad?, la enseñanza o qué es o qué significa, ¿verdad?, este rasgar del velo. Fue Dios, ¿verdad?, el que lo hizo con este propósito tan especial, y nosotros, ¿verdad?, pues no deberíamos de caer en el error de buscar la parte de tradiciones, la parte de ceremonias y olvidarnos lo más importante, es que fue rasgado para que tú y yo tengamos acceso a la presencia del Señor. Y hablando de este lugar donde estaba la presencia del Señor, dice que cuando el templo fue erguido, todo fue levantado, ¿sabes qué ocurrió? Dice, la gloria del Señor llenó ese lugar. Entonces todos aquellos que se acercan al Señor por medio del velo rasgado, es decir, por medio de Jesucristo, ¿sabes cuál es el propósito de Dios? Que su gloria llene por completo nuestras vidas. Entonces, dándole gracias a Jesucristo por ser nuestro bendito y fiel sumo sacerdote, yo creo que podríamos despedir el programa de hoy, y dándole las gracias también por permitirnos una vez más abrir su palabra y compartir este tiempo con vosotros. Pues sí, sin más que añadir, agradecidos también por vuestra atención, y os esperamos en el siguiente programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie.
todo